Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Él nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y alabamos su gran poder, alabamos su grandeza, alabamos su gran amor en medio de su pueblo, porque su amor está en medio de su pueblo. Él nos ama y esa es la garantía que tenemos, que Él nos ama. Lo más importante es que Dios nos ama, que Dios te ama, que Dios me ama. Eso lo llena a uno de grande alegría en el corazón, suceda lo que suceda en mi vida, en cualquier situación que esté pasando cada uno de nosotros, ahí está el amor de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Qué bendición! Entonces, oramos a nuestro amado Dios para que nos siga hablando por su palabra, que siga respondiendo a nuestras oraciones, porque Él habla, Él sigue hablando. Alguien dice, Dios, háblame, Dios, háblame. Y por allá apareció una manito con una Biblia, con una sagrada escritura. Y la verdad, ahí está, la voz de Dios a través de la escritura. Hoy quiero, digamos más bien, quiere Dios que escuchemos buenas noticias,
que estamos como muy saturados de malas noticias. Hoy Dios, yo decía, Señor, ¿qué quiere que hable hoy a tu pueblo? ¿Qué me quieres hablar? Y qué mejor noticia que hablar de Él mismo, hablar del sustentador de nuestra fe, del autor y consumador de la fe, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la mejor noticia. Más que una mejor noticia, es la gran noticia. ¿El Evangelio qué es? Las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, vamos allí a la palabra. La palabra en Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba, mas Jesús callaba. Recuerda que la escritura profetizó sobre él que a través del profeta Isaías, que enmudeció y no abrió su boca. Él cayó delante de ¿qué? De sus trasquiladores. Entonces dice aquí, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Dice que el 70 dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. ¿Es reo de qué? De muerte. Pero aquí nos queda revelado por la escritura cómo él afirmó que él era ¿qué? El Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios viviente. Nuestro Salvador. Nuestro gran Rey y Señor. Entonces, quiero que podamos entender este suceso. Dice que entonces el sumo sacerdote rasgó ¿qué? Sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. Entonces, como nos lo enseña la escritura, allí en la ley de Moisés estaba prohibido que un sumo sacerdote rasgara sus vestiduras. ¿A dónde lo dice? En Levítico 21:10. Dice que el sumo sacerdote entre sus hermanos, que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. ¿Qué sucede? Ni rasgarás sus vestiduras. ¿Qué hizo este hombre allí? Quebrantó la ley de Moisés, quebrantó allí el mandato. ¿Y qué hizo? Rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Resulta que era un honor para el sacerdote llevar esas vestiduras, porque ellas representaban que su oficio. ¿Y ese oficio era para qué? Ese oficio era que a favor del pueblo, porque él era el que presentaba los pecados a Dios. Y bueno, ya todos sabemos allí lo que sucedía con el oficio del sacerdote del antiguo pacto. Entonces dice aquí cómo este hombre rasgó sus vestiduras. Pero entonces vemos en el juicio del Señor Jesús, allí vemos en este pasaje como Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel entonces, hizo lo que la ley prohibía. ¿Qué prohibía la ley? Que el sumo sacerdote que rasgara sus vestiduras. Quien decía, como quien dice, quien decía que estaba aplicando la ley, la estaba quebrantando. Ellos se creían que estaban cumpliendo la ley, pero resulta que no, al contrario, la estaban quebrantando. Hoy sucede lo mismo en este tiempo. Muchos dicen cumplir los mandatos de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ¿qué están haciendo? La están quebrantando. Queriendo ser maestros de la ley, ¿se hacen qué? Dice que se creen los maestros, pero a la final no son nada. ¿Por qué? Porque aún tienen un velo allí. Entonces el que acusaba al Señor Jesucristo era el que debía ser acusado. Pero bueno,
Ahora vamos a ver muy diferente lo que significa lo que es la vestidura del Señor Jesús, porque también estaba escrito que repartirían sus vestidos. Allá en Salmo 22, 18 dice, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. También estaba escrito sobre Jesucristo, cómo echarían suertes sobre sus vestiduras. Entonces, sin embargo, mire lo que sucede, mire lo que sucede allí. Las vestiduras, allí en el pasaje de, de el Salmo 22, 18 profetiza sobre cómo le iban a rasgar sus vestiduras. Y en Juan 19, 23, vamos a leer Juan 14, 23. Allí dice que tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. Sino que echemos ¿qué? Suerte sobre ella. Mire que las vestiduras ya no estaban en Jesús, sino en las manos de unos soldados, hombres que no valoraron las escrituras, hombres que no conocían de la escritura. Y sin embargo, ¿qué? Cumplieron con la escritura. Mire, los que se creían que debían de cumplir la escritura, la ley, la quebrantó. ¿Cuánto mayor el sumo sacerdote? Imagínense. Pero aquí los que ni siquiera conocían la escritura, ni la valoraban, sin embargo, hicieron que se cumpliera la palabra. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella. Entonces ahí vemos una gran diferencia entre las dos vestiduras, la del sumo sacerdote Caifás y la del Señor Jesucristo. Porque las vestiduras en la Biblia nos hablan de qué? Del testimonio. Porque la verdad, todos los que quieren ministrar del antiguo pacto, todos los que quieren cumplir con la ley de Moisés, la verdad, en mi experiencia como cristiano, le digo la verdad, todas esas personitas, qué pecaditos, sin juzgarlos, sin hablar mal de nadie, pero mirando una realidad. La mayoría que dicen que la mujer tiene que vestir de cierta manera, que no puede maquillarse, y allí quieren cumplir la ley de Moisés en ciertos puntos, cuando dice la Biblia que el que quebranta un solo punto o el que quiere cumplir un solo punto de la ley tiene que cumplirlos todos, o porque maldito es el que no cumple todas las demandas de la ley. Y uno ve cantidad de personitas que quieren cumplir la ley, pero la verdad la quebrantan tanto, la quebrantan de tantas maneras. Y ese quebrantamiento de la ley es el que a través del testimonio. Y no he encontrado personas con tan mal testimonio como aquellos que quieren cumplir la ley de Moisés, con las vestiduras, con ciertas guardar días de reposo y así sucesivamente. Son los que más dan mal testimonio. Bendito sea el Señor, como sucedió aquí con Caifás. ¿Qué pensó él? Que él era el que cumplía la ley. Y Cristo que realmente la cumplió, que los blasfemaban y hasta de demonio lo trataron. Entonces, es tremendo lo que la Escritura nos enseña sobre la vida del Señor Jesucristo. Él sí fue perfecto, íntegro y santo. Así debe ser la vida de sus seguidores. Así debe ser nuestra vida. Una vida que de testimonio, que nuestras vestiduras sean las vestiduras que Él mismo nos dejó allí como ejemplo. Ser imitadores de Cristo, ser imitadores de mí, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué vemos nosotros en todos los que quieren judaizar y quieren volverse a la ley? Hay solamente uno con hablar con estas personitas, solamente aún como ellos a veces manifiestan es un orgullo terrible, Dios mío, y que Dios tenga misericordia de ellos. Si no se arrepienten de corazón y no se convierten de verdad,
para que se les quite ese velo y realmente puedan manifestar lo que Dios quiere, que es la humildad y la mansedumbre que se distinguieron en Él. Entonces vemos aquí, iglesia, cómo al romper las vestiduras el sumo sacerdote estaba poniendo fin, ¿qué? A su oficio. Allí, prácticamente, proféticamente, este sumo sacerdote Caifás estaba poniendo fin a su oficio, como quien dice, fin del sacerdocio del antiguo pacto. Allí fue el fin del sacerdocio del antiguo pacto, proféticamente. Pero gloria a Dios, ahora tenemos un gran sumo sacerdote. Qué gran noticia tan maravillosa. Un gran sumo sacerdote que nunca sus vestiduras fueron rotas. Gloria a Dios. ¿Y a dónde está él ahora? Dice que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por quién, por nosotros. Intercede por nosotros, aleluya. Ese es nuestro gran sumo sacerdote que intercede por quién, por nosotros, el único que puede compadecerse de nuestro dolor, de nuestras dificultades. Es ese mismo que allí en el monte de las bienaventuranzas, el mismo que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Imagínense, los pobres en espíritu, los que nunca se sacian de lo de Dios, los que siempre quieren más de Dios, esos son los pobres de espíritu. Y les llama ¿cómo? Bienaventurados, porque Él es el intercesor. Bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos lloran? ¿Cuántos están llorando? Pero hay una buena noticia. Ahora hay alguien que intercede por ellos. El único que los puede consolar. El único que les puede ayudar. Porque dice que ellos recibirán ¿qué? Consolación. Dios consuela a su pueblo. A Dios no le agrada la injusticia. Él ama la justicia y él al que llora, él dice que jugará las lágrimas de sus ojos. Aquel gran sumo sacerdote nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos en las calles claman por justicia? ¿Cuántos claman por justicia en este tiempo? ¿Cuántos están clamando por justicia en nuestra Colombia? Pues dice el Señor que ellos serán saciados. ¿Por qué? Porque recibirán ¿qué? La justicia de Dios que es Cristo, si le aceptan, si le reciben. También dice que bienaventurados somos cuando por causa de Él nos vituperen, nos persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Dice que nos gocemos y nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice el Señor. Mire cómo hay bienaventuranzas para aquel que está en Cristo Jesús, aquel que oye la voz de su Maestro, aquel que le escucha, aquel que nos escucha, aquel que nos responde. Y si quieren saber más de ese sumo sacerdote, los invito luego a que se lean todo Hebreos 7. No lo vamos a leer ahora, pero luego ustedes lo van a leer. Allí habla de qué, de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Óigalo bien, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Pero también es ¿quién? Nuestro gran profeta, nuestro gran profeta. Dios mío bendito, el que tiene la palabra profética más segura, que se cumple. Todo lo que sale de la boca de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote y profeta, se cumple. Por eso dice en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Quién lo dijo? Moisés lo dijo allí, el que escribió Deuteronomio. Moisés, el siervo de Dios, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. ¿Qué dijo luego él? ¿Qué dijo Moisés? A él oiréis, a él oiréis. Por eso es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Pero cuál palabra de Dios? La palabra de Cristo. En muchas versiones dice la palabra de Cristo. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Cristo. La palabra del gran sumo sacerdote. La palabra del Dios viviente. Dios mío bendito, es algo maravilloso. Es algo hermoso. Mire que así como al ser humano le gusta hablar,
A Dios también le gusta hablar, pero le gusta hablar ¿qué? Verdad, porque Él siempre habla verdad. Aleluya. Por eso dice Proverbios 18:13, al que responde, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. Óigalo bien, al que responde palabra antes de oír. Eso nos habla en la parte natural. Hay personas que solamente les gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Y como dicen por ahí, parece una lora mojada. Habla y no deja que uno también hable, no deja responder. Y entonces aquí la palabra dice que esas personas que son así, le es fatuidad. Como quien dice, hay presunción allí, hay engreimiento, hay soberbia y oprobio. Fatuidad es oprobio, o sea, es vergonzante o digno de reproche. Una persona que habla y no deja que la otra persona hable, le es fatuidad, le es digno de reprocharle. Porque dice, al que responde palabra antes de oír. Hablando de lo natural, pero también hablando de qué, de lo espiritual, que hay personas que les gusta hablar de la palabra, pero Dios mío, ¿qué están hablando? ¿Qué están predicando? Aún siguen predicando de Moisés, aún siguen predicando de la ley, del antiguo pacto. Dios mío, el mismo Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes corren cielo y tierra buscando un prosélito y al final terminan convirtiéndolo en 100 veces más hijo del diablo. Uy, qué tristeza, Dios mío, bendito, que eso gloria a Dios, que eso no ocurre a la iglesia, pero aquellos que quieren imitar, porque el enemigo quiere imitar siempre y pone sus ministros allí, pone sus ministros. Y la verdad que los que judaizan ya no son ministros aprobados por Dios, no son ministros aprobados por Dios, son ministros aprobados por Dios los que ministran la gracia de Dios, los que ministran el nuevo pacto. Ahí sí son gente digna de escuchar porque hablan que verdad y no hablan mentira. Entonces hay que dejar de hablar lo que Dios no nos ha colocado de hablar. Y sobre todo, dejar que nos hable a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es el que dice en la escritura que Él es el verbo, la palabra es Cristo. Por eso tenemos que hablar de la palabra de Cristo, porque como dice en San Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Como quien dice, la palabra siempre ha sido Dios, la palabra siempre ha sido Cristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Con qué se hizo todo lo que existe? ¿Con qué fue hecho? Con la palabra de Dios, con el verbo, con la palabra. Todo existe es por quién, por Jesucristo, porque el verbo es Jesucristo, la palabra es Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, como dice Moisés, profeta de medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, a él. ¿Por qué? ¿Quién es un profeta? Un profeta a la voz de Dios. Un profeta a la voz de Dios. Dice allá en Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Óigalo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Hablando del antiguo pacto, ¿no? Nunca se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, imagínense, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Pero Jesús, dice en el nuevo pacto, dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro más grande que Juan Bautista, imagínense. Allá dice en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Y Jesucristo dice en el nuevo pacto, ¿qué dice? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro más grande que Juan Bautista. ¡Qué bendición! Lo dice allá en Mateo 11:11. Entonces dice, con todo eso, Dios anunció que levantaría otro profeta entre su pueblo. Imagínense, más específicamente en medio de sus hermanos. ¿Quién lo dijo? El mismo Moisés lo dijo, como yo. Mire, imagínense, Moisés, ¿qué dijo? Es que como yo. Pero le quedó fue cortica esa palabra a Moisés, como yo. Imagínense, a Juan Bautista lo confundieron con él.
pero aseguró que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Allá la gente le preguntó en, en San Juan, en San Juan 1:21. ¿Cómo le preguntaron? Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Entonces le dijeron, le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. O sea, le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Como ya ellos leían la ley de Moisés, entonces ellos leyeron Deuteronomio 18:15. Profeta de ti, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, por eso le preguntaron a Juan Bautista, ¿eres tú el profeta? Como quien dice, ¿eres tú el profeta que, que nos dice Moisés que había de venir? Y él respondió, no. Y en el versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dios mío bendito, qué cosa tan maravillosa. Jesucristo es el profeta. Jesucristo es nuestro profeta. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran profeta, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesucristo es el profeta. Allá en Hechos 3:22 nuevamente lo confirma, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, en todas las cosas que os hable. Maravilloso es nuestro gran profeta, dice el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Óigalo bien, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sabemos que la simiente es Cristo. Dice, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Se convierta de qué? De su maldad. Mire la clave, se convierta de su maldad. Por eso es que hay muchos que todavía están en la ley, todavía están en maldad, todavía están en condenación, en juicio, todavía están dando mal testimonio, porque aún no se han convertido de su maldad. Hablando del pueblo judío, pero también hablando de nosotros los gentiles, que aún muchos no se han convertido de corazón, porque según nos dice 2 Corintios 3:15 y 16, dice que hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, aún tienen un velo allí, pero dice que cuando se conviertan, el velo se les quitará. Mire cómo hay un velo allí. No es de culparlos, porque no hay qué. No hay visión de Dios, no hay revelación. No se les ha abierto los ojos del entendimiento. ¿Por qué? Porque se quedaron en Moisés y quieren también estar en la gracia, pero también están en la ley. O sea, no pueden haber mezclas. O somos de la gracia o somos de la ley. Porque si un solo punto de la ley transgredimos, los transgredimos todos. Y a todo aquel que ofendiera en un solo punto, ofenden todos y se hace maldito, dice la palabra. Por eso Jesucristo vino y anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. ¿Cuáles eran los decretos? La ley de Moisés, la ley de los mandamientos, la ley del pecado. Pero bueno, gloria a Dios que se dio por su palabra y por su espíritu, nos va revelando la verdad a través de nuestro gran profeta, un profeta como Moisés y Juan, pero infinitamente mayor, inmortal, superior
a cualquier hombre. ¿Cómo se llama? Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Por eso dice, el Señor me colocó en el corazón hablar de Él, hoy hablar de Él. ¿Para qué hablar de tantas cosas que lo entristecen a uno? Hablar del único que da solución a tanto problema. Hablar de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro gran sumo sacerdote, de nuestro gran profeta, de nuestro gran pastor, del inmortal. Aleluya, aleluya, qué bendición. Él no dijo nada de sí mismo. Dice la Biblia que él no, él no dijo nada de sí mismo. Él siempre quiso dar la gloria al Padre. Porque él mismo lo dice allí, dice que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria, el que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Eso mismo lo dijo él. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Buscar la gloria, buscar darle la gloria a Dios. No buscar la gloria humana, no buscar la gloria de los hombres, no buscar la gloria terrenal, sino buscar la gloria de quién, del que le envió, la gloria al Padre, dándole la gloria al Padre. Que si Dios nos usa en los dones sobrenaturales que Él equipa a la iglesia, es para dar la gloria a Dios, no es para darle la gloria a una institución religiosa, no es para sentirnos más que otros, no, es para dar gloria a Dios, gloria a Dios. Este es el verdadero y no hay en él injusticia, gloria a Dios. Entonces, como vemos aquí, iglesia, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los profetas aún del Nuevo Testamento, todos hablaron de parte de Dios, pero Jesús habló siendo Dios, Jesús habló siendo Dios. Todos los profetas recibieron la palabra de Dios, pero Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Aquel verbo se hizo carne. ¿Qué dijeron allí los apóstoles? Y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros la iglesia podemos decir, y habita dentro de nosotros, aleluya. ¿Y habita dónde? Dentro de nosotros. El profeta, que es nuestro amado Señor Jesucristo, tiene un cuerpo profético. ¿Cuál es el cuerpo profético de nuestro gran profeta y rey? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo profético de Jesucristo. Óigalo bien. Tú, hermanito, hermanita que me escuchas, tú eres el cuerpo profético de nuestro gran Mesías. Tú eres la voz del gran Mesías. Tú eres la voz profética. Imagínese, imagínese. Qué cosa tan maravillosa. El más grande privilegio que puede tener un ser humano está disponible, ya está disponible, hasta para el más bajo de los hombres, para el más vil, porque lo vil y menospreciado vino y escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios y entendidos. Aleluya, qué bendición. Está disponible este privilegio de ser la boca de Dios, de ese instrumento en las manos de este gran profeta Jesucristo, que se hizo carne y habita ¿dónde? Dentro de nosotros, se hizo carne para morir por nuestros pecados, pero que resucitó y ahora es un espíritu y vive ¿dónde? En el cuerpo suyo que es la iglesia. Aleluya. Una vez más, una vez, una vez que ya vino ese verbo, el profeta, Dios, ahora ¿dónde habita? Dentro de ti y dentro de mí. Él decidió, Él lo decidió. Él decidió hablarles a todos decidió hablarles. Encarnándose ¿qué? En todos. Él le habla a todos y también se ha encarnado en todos. Uy, ¿cómo así, hermano, que se ha encarnado en todos? Sí, en todos, pero en todos los que le hemos recibido, todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, todos aquellos que escuchamos su voz. Ahí, ahí Él se ha encarnado, porque el que se une a Cristo, el Señor, un espíritu, es con Él. Él en nosotros y nosotros en Él. Dios mío bendito, gloria y alabanza a nuestro Rey. Por eso hay que dejar de hablar
tanto de nosotros y hablar cosas que no entendamos. Más bien hay que permitir que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que nos haga nacer de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo. Y ahí cuando ya nacemos de nuevo y crecemos, ahí sí podemos hablar las palabras de Cristo, del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, que more la palabra de Cristo abundantemente en vuestros corazones. La palabra de Cristo es la que debe de morar en nosotros, no la palabra de Moisés. Él fue un profeta grande. Juan Bautista también fue entre los grandes profetas, dijo Jesús, pero Jesucristo lo superó a todos. Él es el gran sumo sacerdote y Él es nuestro gran profeta. Aleluya. Ya no, ya no vivamos la fe cristiana a través de intermediarios. No, ya no tenemos intermediarios, ya no hay intermediarios. Dios quiere hablarnos personalmente a través de su palabra profética, a través de su palabra profética. Por eso es que el apóstol Pedro nos dejó allí la instrucción tan claramente, que allá en segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo hacemos bien? Al estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Óigalo bien, y el lucero de la mañana salga. Ese lucero de la mañana, ¿quién es? Jesucristo. ¿Salga dónde? De nuestros corazones, el testimonio, la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, dígalo bien, no es de interpretación privada, no señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, oiga, hablaron. Ya la palabra profética ya está escrita, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aquí vemos cómo también nos habla, nos habla a través de qué? De la palabra profética segura. Allí nos habla Dios, nuestro gran profeta, nuestro amado Señor Jesucristo nos habla. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Ah, bueno, ahí está qué? Las sagradas escrituras, ahí está la palabra profética segura. ¿Cuántos, cuántos están engañados por palabras proféticas de hombres? ¿Cuánta una organización inmensa que hay a nivel mundial les gusta? ¿Por qué? Porque le hablan al oído, le hablan lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando le hablan la palabra profética segura, ahí sí no les agrada, porque la palabra de Dios demanda, demanda obediencia, demanda santidad, demanda ¿qué? Oír al único que debemos de oír. ¿A quién? A nuestro gran profeta Jesucristo. A Él sí debemos oír con confianza, pero al hombre es delicado escucharlo con confianza, porque el hombre engaña, porque el hombre es usado por el enemigo, porque hay falsos profetas, falsos maestros. Entonces lo que Dios nos quiere prevenir a través de esas enseñanzas que Él pone en el camino nuestro para que las escuchemos. Sí, Él nos habla a través de la escritura. Él también nos habla internamente, directo a la conciencia, directo a nuestro espíritu. Él nos habla. Él nos habla allí al corazón. Él también nos habla a través de un miembro de su cuerpo, que es la iglesia, a través de un don profético, a través de alguien que Dios le dio ese encargo. Porque Dios le dio ese encargo no a todos. Hay personas que tienen un ministerio profético, pero que Él mismo haya encargado. Recuerde que Él mismo dice en su palabra, y Él mismo constituyó a unos. O sea, Él mismo le dio un encargo a unos. O sea, un ministerio. Esas son personas que confiables, pero tenemos que mirar qué es lo que nos están profetizando, porque también todo lo que profetiza un siervo de Dios, un verdadero ministro del Espíritu Santo, un verdadero escogido por Dios para ministrar lo de Dios, todo tiene que sustentarlo con la palabra, porque ya el que es profeta de Dios ya entiende que ya está la palabra profética más segura, ya está escrita allí. Alguien le profetiza a uno, le dice,
el Señor te va a bendecir grandemente. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Ahí te está profetizando ¿qué? Bendición. Ahí te está profetizando bendición. El Señor me dice que te arrepientas porque el camino que estás llevando es un camino de perdición. Ahí Dios le está profetizando y ahí es donde tenemos que estar atentos a esa voz. Pero si ya luego llegan y me están diciendo, veo un morenazo, tú que estás soltera, veo un morenazo que te está esperando, de ojos azules, moreno y de ojos azules. Allí, bueno, hay que mirar esa palabra de dónde viene. Eso sí queremos escuchar. Y Dios te lo va a poner en el camino. Es más, puede estar aquí puede estar ese siervo. O a ti, varón, varón, veo que estás pasando por apuros, por una mala economía. ¿Quién no? ¿Quién no? Ah, no, te va a llegar mucho dinero. Viene dinero, viene dinero. O sea, ahí donde tenemos que estar atentos qué es lo que estamos escuchando. ¿Estamos escuchando a Dios o estamos escuchando al hombre? Y así sucesivamente, pero así hay personitas que están siendo engañadas por el espíritu del error, por, la, por los, por las profecías falsas. Y es ahí donde Dios quiere que estemos atentos, porque dice que debemos de irnos a la palabra profética segura, porque a través de ella luego saldrá de nuestro interior el lucero de la mañana, Cristo en nosotros, Cristo morando en nosotros. Entonces todo lo que se habla y se profetice tiene que ser por la palabra, porque un día declaró Moisés su deseo de que todos fueran profetas. Óigalo bien, un día declaró Moisés su deseo de que todos fueran profetas. Me encantó cuando leí ese versículo allá. Y que todos tuvieran su espíritu. Lo dice allá en Números 11:29. Escúchelo bien lo que dice. Números 11:29. Dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Óigalo, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y que Jehová pusiera ¿qué? Su espíritu sobre ellos. Oh, Dios mío. Oiga, mire lo que dijo aquel profeta Moisés. Y mire que a Dios le pareció como buena esa palabra. A Dios le pareció su palabra, esa palabra que dijo Moisés, como que le pareció muy importante. Tan importante que hizo que tal deseo se hiciera realidad. ¿Por qué? Porque ahora todos podemos profetizar. Aleluya, ahora todos podemos profetizar. Por eso lo dice el apóstol Pablo allí, donde habla de los dones espirituales, en 1 Corintios 14:5, donde dice que el que profetiza edifica la iglesia, que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Ojalá que todos profetizaran, dice la palabra, ojalá todos profetizáramos. Y ese es el deseo de Dios, que todos profeticemos, pero ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de Cristo, la palabra del nuevo pacto, la palabra limpia, el ministerio del Espíritu Santo, no el ministerio de la letra, porque la letra mata, la letra llena de orgullo a la gente, el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica, aleluya. Aleluya, iglesia, amemos la palabra de Cristo, amemos la palabra de Dios, pero la palabra de Cristo y vivamos la palabra, vivamos la palabra de Cristo. No hablemos tanto de nosotros, no hablemos tanto de nuestras dificultades, nuestros problemas, hablemos de quién, de aquel que trae solución a todas nuestras dificultades, de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay que dejar, hay que dejar hablarlo a Él. ¿A través de quién habla Él? A través de ti, a través de mí. Pero no podemos desechar al que habla, dice la palabra. No desechéis al que habla. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gran y sumo sacerdote, que nos bendice, que nos favorece, que nos sustenta, que nos aprueba, que hace crecer en nosotros lo de Él, que hace de nosotros que seamos esos instrumentos de bendición.
esos instrumentos de qué? De buenas noticias. Somos mensajeros de buenas noticias. No somos ministerios de la condenación. Somos ministerios de qué? De la restauración. Ministerios de la reconciliación. Reconciliando al mundo con Dios. Aleluya. Qué bendición poder hablar de nuestro gran Rey y Señor. Qué bendición poder eh, reconocerlo a Él como nuestro gran sumo sacerdote, pero también como nuestro gran profeta, como nuestro gran Señor. Démosle honor a Jesucristo, démosle honor a Él, démosle honor al que habla, ¿sí? Porque no podemos ser fatuos, no podemos ser dignos de reproche. Dice que, como dice allá en Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad. Primero, entendamos la palabra, escuchemos la palabra, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, que nos abra los ojos del entendimiento para poder entender su voluntad, para poder dirigir a otros por el camino verdadero. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios porque se cumple la palabra que dijo aquel profeta Moisés. Profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, a Él oiréis, aleluya. Gracias Señor porque es a ti que escuchamos, es a ti que podemos escuchar, es a ti que podemos, Dios mío bendito, estar atentos, Dios mío bendito, estar atentos a tu dulce voz, Señor, porque tu voz nos direcciona, tu voz nos consuela, tu voz, Señor, está allí en la palabra tuya, en la palabra profética, más segura, Señor. Es allí donde debemos estar atentos, Señor, Padre, porque esa vida tuya que está en nosotros va alumbrando y se va haciendo una antorcha que alumbra, Señor, en los lugares oscuros, Señor, que todos podamos ser esa antorcha que alumbra, Señor. Padre, por favor, que podamos alumbrar, que podamos tener esas vestiduras tuyas de testimonio, Señor, Padre Santo, Dios mío bendito, Padre, Padre Santo, guárdanos, Señor, de interpretar la palabra, la profecía en lo privado, Señor, porque no es en privado, Señor, es a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu palabra, es siendo inspirados por tu Santo Espíritu que hemos de hablar, Señor. Padre, trae más inspiración, Señor, trae más inspiración por tu palabra, Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Señor, no fue voluntad humana, fue voluntad tuya, Señor, que hiciste, Señor, que tus santos hombres hablaran, Señor, hablaran, inspirados por tu Santo Espíritu, hablaron ya y siguen hablando, Señor, porque hay un ministerio aprobado por ti, hay un ministerio que tú constituiste, Señor, hay un ministerio profético seguro, Señor, los ministerios del Espíritu Santo, Señor, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros que edifican a tu pueblo, pero con la palabra profética segura, Señor, aquellos que no buscan la gloria de ellos, sino que buscan la gloria tuya, Señor mío bendito, Padre, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, Señor, y guárdanos, Señor, de buscar nuestra propia gloria, Señor. Queremos buscar la gloria tuya, darte gloria, darte honor, darte exaltación, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Ten misericordia de aún de aquellos que todavía cuando leen a Moisés, todavía tienen el velo allí no descubierto, Señor. Padre, haz que se puedan arrepentir, se puedan convertir para que el velo se les quite, Señor. Se les quite el velo y puedan entender quién es el gran sumo sacerdote y para siempre, el gran profeta que el mismo Moisés profetizó, que era mayor y que levantaría en medio de sus hermanos, y solo a él debemos oír a Jesucristo,
el que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Ya no estamos en el ministerio muerto de la letra, estamos en el ministerio vivo del Espíritu, estamos en el ministerio de la resurrección, estamos en el Cristo de la resurrección, estamos en el poder de la resurrección, Señor. Y tu iglesia vive el poder de la resurrección, Señor. Gracias porque tú nos haces entender la palabra, la podemos aplicar a nuestra vida, la podemos vivir, Señor, porque estamos totalmente seguros, porque sabemos en quién hemos creído, Señor, sabemos en quién hemos creído al verdadero, hemos creído al que es el camino, la verdad y la vida, hemos creído que nadie va al Padre sino por ti, Jesucristo, hemos creído que si alguno peca, abogado tenemos, un abogado también que eres tú, Jesucristo, un intercesor ante el Padre. Tenemos todas las ventajas, tenemos todo lo mejor y eres tú, Jesucristo. Esa es la mejor noticia que puede recibir un ser humano, que es Jesucristo, la esperanza de gloria, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y el que cree en ti, Jesucristo, no quedará avergonzado, Señor. Gracias porque tu iglesia no quedará avergonzada. Gracias porque tu iglesia, Señor mío bendito, siempre recibirá el oportuno socorro, porque a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario, tenemos ahora entrada al lugar santísimo, hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro, Señor. Gracias por enviar oportuno socorro a tus hijos, a tu amada iglesia, a los que ahora, Dios mío bendito, estamos en el ministerio de Jesucristo, el ministerio del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. La sellamos en nuestro corazón, Señor, y que todos podamos entender lo que significa Jesucristo para nuestras vidas, Señor. Antes lo teníamos en poco, antes nos enseñaron a creer en Dios, pero no lo teníamos en gran estima a nuestro gran Señor Jesucristo, no lo teníamos en estima, ahora lo tenemos en gran estima, ahora tanto que habita en nuestro espíritu y en nuestro corazón, pudiendo decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor, mas Cristo vive en mí, y lo que vive ahora tu iglesia, la vive en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros, para hacernos su pueblo, para hacernos sus redimidos, para hacernos su iglesia, para hacernos su voz, porque somos, Dios mío bendito, tu boca donde tú hablas la palabra tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos honor a ti desde ahora y para siempre. Amén y amén.